Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play al podcast. Antes de que empiece tu próximo episodio, quiero anunciarte que estamos ofreciendo una auditoría gratuita como parte de las iniciativas para poder potenciar nuevamente a las compañías a que crezcan más. Es una auditoría de crecimiento 100% gratis que la encuentras en alanporras.com/auditoría. Es un estudio completo de 20 días aproximadamente, exhaustivo, sobre diferentes fases o diferentes unidades de negocio de tu propia empresa, de tu negocio, con el fin de poder detectar algunas oportunidades perdidas que has tenido en el pasado o inclusive de construir una ruta de crecimiento de aquí en adelante. Así que si estás interesado, quiero invitarte a que canjees su auditoría gratuita en alanporras.com/auditoría. Bienvenidos a 4Geeks Podcast en español, el espacio donde construimos puentes entre las experiencias y los negocios. Saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de 4Geeks Podcast en español. Quien les habla, María Laura González, estaré a cargo de la conducción de este episodio para todos ustedes. En esta oportunidad tengo el placer de encontrarme con Sergio Méndez, quien es conferencista internacional, profesor, empresario, consultor y coach. Él es experto en temas de liderazgo, management, negocios y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el rol del liderazgo, los equipos gerenciales y la gestión de cambio organizacional. ¿Cómo estás hoy, Sergio? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, Malaura, por la invitación. La verdad es que muy contento de poder conversar contigo y poder compartir con la audiencia que nos escucha, pues algunos elementos y factores que hoy determinan un cambio o un proceso de cambio exitoso en las organizaciones. Genial, genial. Para nosotros es un placer tenerte aquí, Sergio. Háblanos un poco de tu trabajo como conferencista. ¿Qué te impulsa a realizar estas actividades y qué temas te gusta abordar cuando realizas las conferencias? Bueno, la verdad es de que me considero un apasionado multifacético de muchas disciplinas que combinan desde el mundo, desde la neurociencia hasta lo que es el coaching, un poco de psicología, pero mucho a nivel de management, liderazgo y estrategia, que es prácticamente en donde me muevo en el día a día. Y otra de las líneas que me encanta trabajar con las organizaciones y en los sectores empresariales es lo que hoy día le llamamos la transformación digital, ¿verdad? Entonces son los campos en donde me muevo, trabajo en 20 países, dicto conferencias y clases en 20 países, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, y bueno, pues a mí me apasiona todo esto, por eso es que creo que trabajo y duermo y desayuno, almuerzo y ceno con esto. Ok, muy bien. Ahora, Sergio, conversanos un poco sobre la importancia que tiene el liderazgo en las startups. Bueno, la verdad es de que hablar de startup, primero tenemos que hablar un poco de pensamiento emprendedor, ¿sí? Ninguna startup nace si no detrás de una startup no hay una mente emprendedora y detrás de una mente emprendedora tienen que existir ADN emprendedor, pensamiento emprendedor y lógicamente ADN de liderazgo emprendedor. Cuando todo esto se junta, empiezan a fluir las ideas y estas ideas lógicamente se transforman en grandes proyectos o iniciativas de emprendimiento y ahí es en donde entran ya los proyectos de startup. ¿Qué se requiere primero? Primero, hoy día no hay emprendedor que no debería de dejar por un lado lo que son competencias y habilidades de vendedor, es decir, todo emprendedor debería de tener competencias de ventas. ¿Por qué? Porque arranca desde que vende la idea a un grupo de inversionistas. Me ha tocado cuando he dictado clases en Estados Unidos y en México específicamente, donde dicto clases de emprendimiento, Ok. que nos topamos a veces con jóvenes que tienen una idea, que no la tienen tan concreta, pero que tienen un buen pitch al momento de lanzarles el proyecto a los inversionistas. Y los inversionistas lo primero que le dicen, oye, me encanta tanto tu idea, ¿cuánto necesitas para este proyecto? 10 millones de dólares, por ejemplo. Ujú. Y resulta que el proyecto ni siquiera lo tenían completado y van a buscarle al que sí lo tenía completado, pero que no lo supo vender ante los inversionistas. Ya.
Y entonces resulta que también del otro lado hay grandes emprendedores que tienen una idea bien estructurada, bien organizada, con un potencial de crecimiento en los primeros meses, pero no saben vender la idea frente a un inversionista. Entonces, un primer elemento es saber vender. Todo emprendedor tiene que saber vender. Segundo, todo emprendedor tiene que tener altos niveles de pasión, es decir, tiene que enamorarse de su proyecto, de su idea. ¿Cómo se identifica la pasión? Con una E de la pasión que se llama entrega. Cuando uno se obsesiona y le encanta lo que es un proyecto en el cual piensa, imagina y sueña, uno genera altos niveles de entrega. Después de este nivel de entrega empieza lo que es el nivel de energía. La energía es importante para proyectos de emprendimiento. Tercero, la E de esfuerzo. Necesita un emprendedor también incorporarle esfuerzo, pero más que eso es el entusiasmo. Los grandes emprendedores que trabajan sobre ideas concretas tienen un entusiasmo impresionante porque saben que tienen que hacer valer su idea, la respetan, la acuerpan y la andan vendiendo por todos lados. Así es. Fíjate, sabemos que una nueva manera de ejercer el liderazgo es mediante la creación de equipos directivos. Sí. Sin embargo, hoy en día las startups más bien evitan marcar estas líneas de mando y más bien crear equipos más compactos y más unidos. Entonces, ante estos dos escenarios que tenemos, ¿cómo crees tú que una startup puede concebir la idea de equipo? A ver, el tema hoy día de las startups es de que rompe con el esquema tradicional de hacer equipos y de trabajar el liderazgo en cascada como normalmente se conoce en las organizaciones tradicionales basadas en estructuras jerárquicas, etcétera. Las startups suelen desarrollar modelos de trabajo basados en equipos colaborativos. ¿Qué significa eso? Que cada integrante de ese equipo tiene roles específicos hasta delimitados por tiempos de específicos, es decir, tienen roles en donde dicen, tú vas a tener este rol de este punto a este punto y eso lo tienes que hacer con mucha excelencia y lo tienes que desarrollar con el mayor estándar de calidad. Eso todavía no es muy bien concebido por las organizaciones que quieren trabajar en el futuro nuevos modelos de trabajo. En las startups se da porque se trabaja bajo 3 dimensiones. La primera es agilidad, ¿verdad? Segundo es capacidad de respuesta. Y tercero es salida al go-to-market. Es decir, una startup si no sale rápido, prácticamente puede morir en el intento. Es más, puede ni siquiera salir al mercado porque resulta que necesita hacerlo lo antes posible. El tema de la agilidad es otro de los temas, por eso es que hoy día se están incorporando en las organizaciones las famosas metodologías ágiles, que es lo que hace que una startup toma el modelo de metodologías ágiles y hace lo que normalmente le llevaría a una organización tradicional 6 meses, una startup con metodologías ágiles lo podría hacer en 3 semanas. Wow. Por el tipo de modelos de trabajo que hoy día se están desarrollando. ¿Y de dónde viene todo esto, mi estimada Malaura? Viene del mundo del desarrollo de software. El sector y la industria de software empezó a identificar que no caminaba y no estaba en sintonía con los tiempos que le requerían los clientes. Y entonces empezaron a desarrollar y precisar metodologías mucho más rápidas, mucho más ágiles, que les permitieran poder cumplir los requerimientos de tiempo de sus clientes. Hoy día, empresas como Spotify, por ejemplo, Netflix, la misma NASA está incorporando lo que son modelos de metodologías ágiles. ¿Para qué? Para acelerar los tiempos de respuesta que hoy día también los clientes lo piden con más exigencia. Así es. Ahora fíjate, siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, Sergio, ¿cómo podemos nosotros implementar o crear o impulsar la innovación en nuestra startup? Muy bien, primero, a ver, tenemos que hacer 3 niveles de cambios. El primero tiene que ver con el mindset, ¿sí? Es decir, un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento significa cambiar no solo el pensamiento a nivel individual, sino el pensamiento a nivel colectivo. Y cuando estamos hablando a nivel colectivo, estamos hablando de la cultura de las organizaciones. Te voy a poner un sector que normalmente se enfrenta con este tipo de dilemas. El sector bancario, por ejemplo. Los bancos tienen un gran competidor potencial que ya está empezando a invadir y se está metiendo al patio trasero de su sector, y son las fintech, ¿sí?
Las organizaciones fintech trabajan bajo modelos colaborativos y modelos de metodologías ágiles, es decir, son empresas nativas digitales 100% que vienen a invadir y a competir directamente contra la banca, que dicho y sea de paso, tiene una estructura muy tradicional, muy jerárquica, etcétera. Conservadora. Súper conservadora. Entonces, yo que trabajo con 20 bancos en América Latina aproximadamente, lo primero que me dicen es, Sergio, ¿cómo hago para competirle a las fintech? Y a veces, lamentablemente hay que decirlo, los mismos bancos no tienen y no van a tener la cultura, al menos en el corto plazo, para poderse adaptar a un pensamiento de agilidad o colaborativo como lo tiene una fintech. Entonces, ¿cuál es la primera opción? Hacer una spin-off, por ejemplo, es decir, sacar esa iniciativa de una banca digital fuera del propio banco tradicional, con personas nuevas, con un equipo nuevo y con un pensamiento lógicamente más enfocado hacia lo que es el digital, combinado con algunas personas de la banca tradicional, pero liderados prácticamente por personal fuera de la organización. Ese es el primer paso. Segundo es las skill sets. Es decir, si tú quieres desplazarte hacia otro punto, necesitas nuevas competencias, ¿sí? Y al hablar de nuevas competencias, necesitas, por ejemplo, multidisciplinaridad, necesitas sentido de urgencia, necesitas, por ejemplo, multiculturalidad, necesitas desarrollar skills que antes posiblemente no te las pedía el mundo tradicional, pero hoy el mundo exponencial, el mundo de las startups, es su día a día, ¿me explico? Y tercero, necesitamos también incorporar el tercer set, que son las toolsets, es decir, las herramientas, el set de herramientas que hoy necesita un equipo colaborativo o una empresa que trabaja bajo ambientes o escenarios colaborativos que precisamente son las startups. Así es. Sergio, también te quería preguntar en qué consiste y cuáles son las claves de la gestión de cambio organizacional. Háblanos un poco de esas estrategias exitosas. Sí, muy bien. Yo creo que el primer paso que una persona o un equipo o una organización tiene que hacer es primero pasar de un pensamiento tradicional a un pensamiento digital o a un pensamiento exponencial, ¿sí? Eso es lo primero, es decir, cambiar el chip. ¿Para qué? Para generar un sentido de urgencia y que se despierten necesidades de cambio dentro de lo que es el modelo de negocio. Las organizaciones hoy experimentan tres tipos de cambios. El primer cambio tiene que ver con los modelos de negocios tradicionales. Cada organización y cada sector tiene que analizar qué tan vigente sigue siendo su modelo de negocio. Dentro de los modelos de negocios, lo que pasa es que antes habían solo modelos de negocios tradicionales, me explico, es decir, el modelo de negocio de la banca, una que otra variación, pero hoy tienes modelos de negocios tradicionales y modelos de negocios exponenciales. Por ejemplo, un Walmart nunca puede llegarse a comparar contra un Amazon. ¿Por qué? Porque compiten en modelos de negocios diferentes, compiten en rutas diferentes. Walmart tiene un modelo de negocio tradicional, ¿sí? En donde ellos tienen que saber competir en ese modelo a niveles de eficiencia, a niveles de diferenciación, de costo, etc. Amazon está en otro modelo de negocio. El problema es cuando una empresa quiere experimentar y pasarse en tiempo récord de un modelo a otro. Entonces, ese es el primer modelo. Hay otro tipo de cambio que están experimentando las organizaciones y en general la sociedad, y es los cambios intergeneracionales, ¿verdad? Si te das cuenta, cada vez las organizaciones, hoy día en Estados Unidos, el 47% de toda la población o de todos los trabajadores del sector bancario, por así decirlo, son millennials. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 3, 4 años? Que esos millennials ya van a ser los centennials de ahora, ¿me explico? Y vamos a ver más organizaciones exponenciales y más organizaciones startups, por así decirlo, y menos organizaciones tradicionales. Entonces, cada vez se va a ir cambiando esa mezcla entre lo que son en el mundo sectores tradicionales y sectores exponenciales. Y un tercer cambio que se está dando hoy día es los modelos de operación de las organizaciones. Y aquí entra lo que es
los modelos de automatización, transformación digital y las tecnologías emergentes o tecnologías disruptivas que están afectando el mundo de los negocios. Y aquí entramos a ver temas de inteligencia artificial, robotización, los robots, los cobots, los chatbots y todo este tipo de tecnologías que hoy no sabemos ni qué hacer con ellas, ¿verdad, mi estimada Malaura? Hay tantas que, bueno, Sí. Entonces, mira, primero cambiar el mindset, ¿sí? E insisto, no podemos llevar a nadie al futuro si seguimos pensando en el pasado, ¿me explico? Y eso es un cambio radical, es decir, organización que siga pensando en que el modelo tradicional, el modelo del pasado le va a llevar al éxito, al futuro, es mentira. Tiene que sopesar prácticamente si eso le va a llevar. Segundo, tiene que evaluar cuál es el impacto que tienen las tecnologías y las plataformas que hoy día están impactando a las organizaciones. Tercero, tiene que identificar qué tipo de liderazgo y nueva cultura va a requerir la organización para enfrentar los desafíos en el futuro. Y cuarto, ¿por qué no decirlo? Vamos a necesitar nuevos modelos, no solo de negocio, modelos de trabajo, modelos de atención al cliente, modelos de comunicación al cliente y modelo de personas también. Es decir, qué tipo de personas vamos a requerir en un futuro. Son los 5 modelos prácticamente que tienen que analizarse. ahora, Sergio, en tu papel como consultor también, ¿qué caso relevante podrías compartir con nosotros en donde podamos de alguna manera sacar algún tipo de enseñanza o que quieras puntualizar para nosotros aprender de ese caso? Sí, bueno, mira, hoy creo que todos los sectores están enfrentando, primero, distintos niveles de realidad respecto a la velocidad con la que tienen que tomar la velocidad del cambio, ¿sí? Pero hay sectores que prácticamente deberían de estar poniendo mayor atención y hay 4 de ellos. El primero es el sector financiero, ¿sí? Y el segundo es el sector de la educación. Ambos sectores son sectores que son concebidos como dos de los sectores más tradicionales de todos los sectores. Y lógicamente eso lo ha dado toda la historia que tenemos de cientos de años de que trabajan de esa manera. Creo que el sector de la educación tiene un gran reto. Creo que tienen que transformar su modelo de educación. Ya los formatos de educación que tienen las grandes universidades o las grandes escuelas de negocios cada vez distan un poco de lo que requieren las organizaciones y la misma sociedad, ¿sí? Es imposible que hoy una universidad esté pensando en graduar a un estudiante de una maestría en 2 años, cuando ya sabemos que en 3 años fácil el 40 al 60% de dicho conocimiento ha perdido vigencia por una sencilla razón. O son sustituidos por tecnologías que aceleran más ese sustituto de ese conocimiento, o sencillamente están estudiando sobre áreas y disciplinas de formación que no van a existir en un futuro porque van a ser sustituidas por robots. Ese es por un lado. El modelo de educación hoy día está caducando a un nivel fuertísimo, no está ayudando la regulación en los países y mucho menos a veces el sistema de educación superior también no está caminando en sintonía como lo está haciendo la sociedad, la demanda de las nuevas generaciones y las mismas organizaciones que les están pidiendo ejecutivos con competencias muy del futuro de las organizaciones. Eso es un lado. Sectores que también están teniendo grandes dificultades. Yo no le llamo problemas, ¿sabes? Porque al final cada quien define en qué estadio quiere competir. Pero 2 sectores más del que te puedo hablar. Segundo, el sector financiero que ya hablamos un poco. Fíjate que el BID acaba de publicar el informe de las fintech, de la realidad de las fintech en América Latina, ¿sí? Okay. Y el año pasado, 2017, se crearon un poquito por encima de las 700 empresas de fintech. Imagínate, y solo en este año, 2018, más de 1,600 fintech se han creado este año. Imagínate que esas fintech que van a generar operaciones de servicios de pagos financieros, transacciones, remesas, pasarela de pagos, etcétera, y pequeños préstamos, por así decirlo, cada vez van a empezar a golpear al sector financiero. El futuro de la banca no va a ser necesariamente
una red de agencias que van a generar transacciones financieras, van a ser centros o puntos de encuentro. Mira cómo cambia el segmento al que van a llegar. El sector de retail es otro, ¿sí? El sector de retail, tú has visto que cada vez las tiendas, cada vez más desocupadas, más desoladas, es a lo que hoy día le llaman el ocaso del sector de retail, de los centros comerciales. ¿Por qué? Porque la tienda más grande del mundo hoy te cabe en el bolsillo o en el bolso de tu pantalón, ¿verdad? Y es tu celular. Ahí está la tienda más grande del mundo, ¿sí? Están compitiendo en otro tipo de rutas o en otro tipo de caminos. Yo monitoreo mucho lo que es a través de mis líneas de investigación, todo lo que es The Future of Work, por ejemplo. Tengo 15 líneas de investigación y sobre ello tengo cualquier cantidad de acercamientos o aproximaciones de lo que va a ser el futuro en los próximos 3, 5, 7 años. Muy bien, genial, Sergio. Ahora, para finalizar, Sergio, me gustaría que dieras una recomendación a esos emprendedores de qué modelo de negocio adoptar, qué evitar al momento de emprender una startup. Sí, mira, la verdad es que, por ejemplo, en el Silicon Valley, o para hablar específicamente en universidades como Berkeley, por ejemplo, el ratio o la estadística de cuántos proyectos exitosos hoy día surgen realmente es una mínima expresión de lo que uno diría, wow, hay una cantidad de startups, por ejemplo. Sin embargo, creo de que hay todo un valle al que yo le llamo el valle de la muerte del emprendedor, porque todo emprendedor tiene que saber primero de que para llegar al éxito en un emprendimiento, tiene que estar dispuesto a generar no solo desde la perspectiva emocional, sino que también desde la perspectiva de saber en qué momento entrar y en qué momento salir, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva emocional, hay competencias que un emprendedor tiene que conocer. La primera es la gestión de la frustración. Un emprendimiento puede generar a veces meses y meses o años para poder salir a la luz. Y muchas veces puedo salir a la luz también en meses, pero resulta que me caigo, se tropieza, etc. Y entonces el nivel de resiliencia que tiene que tener un emprendedor tiene que ser bien, bien robusto. En cuanto a lo que es aprovechar las oportunidades de mercado, a ver, una mente no piensa mejor que 5 mentes o que 8 mentes, etc. Y hoy día hay suficiente mente brillante en las redes o en el networking que uno pueda realizar para poder ir testeando pequeñas partes de lo que es el testeo del prototipo del proyecto que yo quiero salir al mercado, ¿verdad? La verdad es que emprender hoy día tiene un gran futuro. Hay más emprendedores que antes, por lo tanto, también el emprendimiento colectivo hoy permite que las mentes se conecten y que puedan trabajar de una manera mucho más colaborativa. Así es. Agradecida por tu tiempo, Sergio. Muchas gracias de verdad por darnos todo este amplio espectro de todo lo que significa emprender, el liderazgo y las nuevas innovaciones. De verdad, muchas gracias, y también a todos los que nos escuchan también quiero recordarles que si desean conocer todo sobre el equipo de ForGeeks, pueden suscribirse a nuestro boletín y bueno, van a recibir absolutamente todos los contenidos más recientes que trabajamos acá en ForGeeks, que incluyen publicaciones en el blog, webinar, podcast y muchos más contenidos. Además, bueno, no olviden dejar sus comentarios y sus impresiones sobre este podcast. Gracias de nuevo y feliz semana para todos y feliz semana para ti, Sergio. Bien, muchas gracias, Malaura, por la invitación. Este episodio llegó a ustedes gracias a ForGeeks. ForGeeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube.
Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido, de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.